Buenos días. Ingesu, estamos grabando después de no sé cuántas semanas. Pues nos fuimos de vacaciones, nos pusimos a descansar, nos ocupamos en otra cosa y luego ya nos dio congoja y nos regresamos a grabar. Pero nos ha dado este espacio para traer material de reflexión que sí siempre nos toma tiempo, ¿no? Si no, luego se vuelve medio mecánico estar nada más grabando por grabar. Y como Ale ya se cambió a ser Se emancipó. un señor más importante. Soy un vil empleado, no sé de qué hablas. He perdido mi libertad. Entonces, pues, cuando lo tenemos lo aprovechamos para venir a grabar. Y estábamos pensando, en la mañana, de qué queríamos hablar en este primer episodio de mayo. Y he tenido varios eventos en este tiempo que me fui a descansar de la grabación y he descubierto algunas cosas que son interesantes en cuanto al tema del privilegio. Pero todo esto salió porque me hicieron el favor de mandarme un video que habla del privilegio en un juego de Monopoly. Y entonces le voy a Ale, que ya lo vio, le voy a dejar el micrófono para que explique cuál es el experimento. Y sobre eso tenemos un montón de reflexión que creo que vale la pena hacer y dejar grabada. Porque hay momentos en la vida en donde somos muy poco sensibles a la suerte que nos tocó o a la posibilidad de haber nosotros tenido la mano derecha pues puesta a disposición, ¿no? En un juego que es la vida. Entonces, bueno, ejemplificado en Monopoly en este caso, ¿no? Entonces, a ver, Ale, tú explícanos cuál es el evento. El experimento. Bueno, entonces, en el juego Monopoly, básicamente, antes de empezar el juego, uno de los jugadores tiran un dado y uno de los jugadores tiene derecho a cobrar el doble y empieza con más fichas o con más dinero. O una vuelta recorrida, ¿no? O algo así. No, a ver, creo que lo que sí le dan es, le pagan el doble que al otro. Ya ves que cada vez que das la vuelta te pagan un dinero. Sí. Te pagan el doble. Y aparte creo que empiezas con más dinero. Sí. Entonces, pues básicamente eso, los que han jugado Monopoly saben que el que empieza bien generalmente gana. Sí. Pues porque puedes comprar más propiedades y entonces pues tienes más dinero para poner tus casitas y la chingada. Entonces estás mejor perfilado para ganar. Y también los que han jugado Monopoly saben que cuando vas perdiendo tardes muy cabrón. Quieres destrozar el tablero de juego. Entonces lo que hacen en el juego es tiran un volado y el que gana empieza arriba del otro. O sea, sí, empieza con más dinero y con más privilegios en el juego. Y entonces lo que empieza a pasar conforme va avanzando el juego. Son dos jugadores, ¿eh? Son dos jugadores, exactamente. Que se observan en el experimento. Y creo que lo hacen más de 100 veces. Entonces, sí, con diferente gente. Así es. Entonces, con diferentes parejas que están jugando. Entonces, lo que se empiezan a dar cuenta es que la persona que fue privilegiada con ganar el volado, empieza a comer más pretzels, porque ahí ponen pretzels y demás. O sea, todo está muy controlado. Después empieza a azotar más los monitos, ya es que cuando vas avanzando. Sí, las fichas y cosas de esas, ¿no? Y entonces como que sube el tono de su voz. Sí. Se vuelve como más bully. Sí, es muy arrogante en sus Exactamente. comentarios. Sí. Y en ninguna de las 100 veces hay un reconocimiento de que está el que está ganando en esa posición por haber ganado el volado al principio. Sí. Cosa que es tremendo, porque 0 de 100, o sea, esa madre estadísticamente es muy significante. No, bueno, o sea, 0 de 100 es que ningún elemento que fue invitado a participar de manera aleatoria en el experimento se comportó de una manera diferente.
Así es. Entonces nadie fue capaz de reconocer que el simple hecho de haber ganado el volado al principio puso a esa persona en posición de ganar el juego al final. Uh-huh. Y peor aún, conforme iban avanzando en el juego y conforme iba mejorando su posición, menos empatía tenía. Sí. Y más pinche era su comportamiento hacia el contrincante. Uh-huh. Entonces, pues dices, oye, ¿cómo te puedes congratular tanto por una cosa que fue totalmente aleatoria? Sí. Y por otro lado, ¿qué manera de hacer tuyo un triunfo que realmente pues estuvo predestinado desde el inicio? Sí. Este juego, bueno, el videíto, ¿no? Es un videíto corto que hay un señor que es el que explica el experimento sucediendo. Entonces ves al güey explicándolo y ves del otro lado a las personas jugando, que están siendo videograbadas y analizadas a lo largo de no sé cuántos meses, ¿no? Que están llevando a cabo el experimento. Y es un experimento que plantea muchas cosas alarmantes y que a mí son muy de mi corazón. O sea, a mí me afecta mucho el tema del privilegio no reconocido. Me genera una inquietud terrible. Antes me enojaba, ahora ya medio lo sé navegar con más sentido del humor, pero luego de repente veo estas cosas y digo, claro, ahí está una vez más esta situación en donde no somos capaces de reconocer que nos tocó la suerte de tener la delantera por la vuelta extra que nos dieron y el dinero asignado en la vuelta, ¿no? En el caso de privilegio económico. Y entonces le decía a Ale, veníamos de camino manejando rumbo a la oficina para vernos con el Dani para empezar a grabar. Y le decía, mira, a mí me inquieta mucho que la mayoría de la gente que yo conozco, que no reconoce el privilegio que le tocó, hace alarde de su propio esfuerzo como el motor de su logro y como la prueba de que se lo merece, ¿no? Entonces, hay como una especie de merecimiento medio chafa, en donde no dicen, bueno, o sea, sí, pues yo aproveché las oportunidades que la vida me dio, pero pues mucho tengo que agradecerle al privilegio asignado de nacimiento, ¿no? O sea, que esa era mi condición. Y parecería que nosotros castigamos a las personas que aparentemente no aprovechan la disposición, digamos, porque tienen un trabajo y dicen, no, pues es que no la hizo porque no trabajó lo suficiente. Y digo, pero no, ¿cómo? O sea, tú tampoco. Lo que pasa es que tú tenías un privilegio de entrada. Entonces, el esfuerzo es el mismo, ¿no? Y veníamos en el camino y de repente veo unos señores que están barriendo, quitando las hojas de la calle y todo esto, ¿no? Que es como su trabajo de sábado. Y están, y son de la delegación, y entonces, pues, esos señores trabajan jornadas largas, súmenle que hacen, no sé, 2 horas, 3 horas de trayecto, llegan a un lugar, los trasladan en un carrito, los disponen en los sitios que tienen que atender, y se echan jornadas larguísimas, y eso es si el carrito regresa por ellos a tiempo, ¿no? Porque, pues, en la escasez, pues, imagínense que los dejan ahí abandonados y les dicen, ay, regrésate como puedas, o tienen material para trabajar muy escaso o deficiente. Y pienso, pues yo no le puedo decir jamás a una persona así que no hizo su esfuerzo, o que no trabajó lo suficiente, o que no le echó ganas como para triunfar, ¿no? Es que no tenía en su haber, no tenía la capacidad dispuesta de inicio como para poder enfrentar una situación con otras herramientas, porque tenías una vuelta de Monopoly adicional, ¿no? Y entonces, hay otra cosa también. Le decía a Ale, mira, por ejemplo, nunca es lo mismo ser un ávido consumidor de estupefacientes desde la escasez que desde la abundancia, ¿no? O sea, el privilegio dispone que una persona que consume drogas y alcohol o juega o siempre tiene una vuelta adicional a su favor porque alguien lo va a rescatar. Lo pueden internar en un centro, le pueden conseguir ayuda, los pueden respaldar en su casa. Siempre va a haber alguien que los esté tratando de ayudar y tenga con qué hacerlo. Por el otro lado, si tú eres un ávido consumidor de chingaderas y tú vienes desde la escasez o la miseria, ¿sí entiendes que tu mejor escenario sería que te pudieran meter a un anexo si es que la familia tiene para pagar o donar al anexo lo que sea, comida o agua o cobijas o
lo que sea que se necesite para tu internamiento ahí, ¿no? Pues es que no se ve igual. O sea, es más, nunca se va a ver igual. Y es preocupante cuando la mentalidad del que va ganando en el Monopoly, que es el que se come los pretzels y es el que golpea con las fichas el tablero y el que se pone en esta situación de arrogancia y el que empieza a hacer comentarios soeces o mordaces y que se vuelve combativo, como si fuera una cosa distinta a un tablero en una mesa con unas fichitas y dinero de mentiras. Y hay esta como propuesta que dice que ganó, no porque ganó en los dados de la suerte, sino porque se volvió o es muy bueno para jugar Monopoly. ¿Qué tiene de bueno el güey para jugar Monopoly? O sea, empezó con las fichas a su favor y dinero en la caja. No es lo mismo, ¿no? Este tema, que es el tema de las tinas de hielo y que luego se volvió el tema del ejemplo de los que juegan fútbol hincados o parados. En el ejemplo del Monopoly se ve mucho más burdo porque el juego empieza en igualdad de circunstancias. Eso quiere decir, los dos saben jugar Monopoly, los dos son invitados a un experimento, son del mismo entorno socioeconómico y están puestos para ver qué pasa cuando uno gana y el otro pierde desde la misma base, partiendo desde el mismo punto. En el ejemplo del fútbol parados o hincados, pues se entiende que es por clase social, ¿no? O por condición racial o por circunstancia geográfica. Como que hay un gran número de gente que no sabe jugar fútbol y nació hincada, y hay un gran número de gente que tiene de entrenador a Messi y nació parada. Pues ese pinche juego ya de entrada se ve perdido, ¿no? En el tema del Monopoly no. En el tema del Monopoly lo único que revela es lo precario de una condición humana que aún en igualdad de circunstancias hace que el que se lleva el mérito de ganar los dados, que no es un mérito, lo asume como si fuera meritorio y lo hace propio. O sea, lo alarmante es que se adjudica la ganancia como una cosa que se merece y por la que luchó. Es que fíjate que me está cayendo un 20 ahorita que estás diciendo esto, porque hay una cosa en la vida que no es en el Monopoly, que es, generalmente te dicen que con el esfuerzo lo curas todo, ¿no? Entonces, estás en una situación pinche, pero bueno, si le echas bien cabrón de ganas, vas a salir. En el Monopoly no le puedes echar más ganas, porque pues al fin del día tiras los dados y mueves las fichas, no hay mucho más que hacer. Sí. Entonces, lo que creo que mete mucho ruido es esta idea del esfuerzo. Y era lo que veníamos platicando en el coche, ¿no? Que, oye, pues a todos nos toca un juego de cartas en la vida y esas son las que vas a jugar. Con mayor o menor esfuerzo el tuyo, pero mi esfuerzo y tu esfuerzo no van a ser iguales porque mi juego y tu juego son distintos. Correcto. Entonces, muchas veces en todas estas biografías de gente exitosa hablan de su gran esfuerzo y su gran visión y la chingada, pero es que sí es, pero respecto al juego que ellos tuvieron. Uh-huh. Entonces tú decías justo, oye, pues es que yo no creo que el señor que estaba barriendo la calle, que pasamos, le eche menos ganas. O sea, debe de vivir una vida que le requiere mucho, que está lleno de complicaciones, y pues que las tiene que poder navegar. Entonces, me parece que esa es la cosa que mete muchísimo ruido en todo esto, que tú crees que si tú le echas cabrón de huevos, te va a salir. Sí, no, y el premio te lo mereces, porque le echaste muchas ganas, ¿no? Entonces, entiendo qué desventajosa se ve esa posición del esfuerzo para gente que hace mucho esfuerzo y no ve ningún resultado. Exactamente. Porque su condición no le permite ver el resultado. Porque el dado está echado. Claro, o sea, vas a tirar diferente el dado para avanzar más rápido. Uh-huh. O sea, ¿qué esfuerzo podrías hacer en un juego de mesa para que se refleje en un resultado distinto? Sí. Ahora, creo que también se vuelve muy interesante cuando esta posición de arrogancia empieza a tomar control de la situación y empieza a someter al que va perdiendo, porque en el experimento, el que va ganando
empieza a someter al que va perdiendo. O sea, lo ningunea, lo desprecia, lo hace dudar de sí mismo, empieza a reírse de la situación del otro, como que se vuelve muy arrogante en qué bueno soy yo y mira qué bueno me volví para acumular propiedades. O sea, como que empieza a torturar al que está en posición de desventaja cuando no hay ningún mérito para poder hacerlo. O sea, no hay en él ningún esfuerzo distinto llevado a cabo en el juego para poder asumir esa posición de superioridad moral. Y lo que pasa es que pasa todas las veces en el experimento con diferente gente. Es la misma actitud la que se despliega, ¿no? Entonces, creo que un poco la idea de grabar esto, para mí tenía validez cuando a mí lo que me interesa es saber qué es lo que no nos previene de asumir esa posición de arrogancia o de superioridad moral de forma tan inmediata y de manera tan contundente, cuando sabemos en el fondo que no es ninguna situación personal de esfuerzo fuera de serie, ¿no? O sea, estoy pensando, bueno, si estamos hablando de los 1100, ¿no? Pero aún así estábamos viendo una serie de Gengis Khan y funciona igual, o sea, esa gente venía del privilegio. Entonces, el problema es que el Gengis Khan no es un güey cualquiera que salió de quién sabe qué lugar arrabalero y vivía una vida desacomodada o que no tuviera un apellido importante. O sea, era el hijo de un rey ahí importante dentro de la planicie de Mongolia. Entonces, pues qué cómodo que si no son méritos propios, y esto es 1100, o sea, no estoy hablando de los 2000, ¿no? Hace milenios, ¿cómo es posible que nosotros sigamos pensando que el privilegio no juega un papel preponderante en el avance de ciertos grupos sociales por encima de otros, ¿no? Es determinante. Y no reconocerlo hace que cada vez se vuelva más distante. Vamos a empezar el tablero del Monopoly. Es que das vueltas hasta dormido adicionales. No sé si me explico. O sea, tú ganas dinero en el descanso. Las otras personas tienen que salir a ganar dinero trabajándolo, ¿no? Y ahí es donde la ventaja se pierde por completo, porque ¿cuántos siglos tendrían que pasar para que una persona que hace su esfuerzo llegue a la posición en la que tú estás? Pues es que nunca va a llegar porque tú empezaste con ventaja. O sea, a ti te tocó, y esta es otra cosa que también tendríamos que explorar, te tocó en el juego de la vida empezar adelantado, ¿no? Y mucha gente se escuda diciendo, pues eso es lo que me tocó, como si no fuera una bendición. Deberíamos estar conscientes de que eso es lo que nos tocó y por ello, a razón de que eso es lo que te tocó, tendrías la obligación absoluta y comprometida, ciega, de ponerte al servicio de los que van atrasados para poder darles una ventaja adicional. Entonces, le decía yo a Ale, ¿cómo es posible que ni un solo ser humano del tablero, del experimento del tablero, dijo, paso esta vuelta, cóbrala tú? O sea, yo te la regalo, ¿no? Esta vuelta tú recórrela por mí y tú cobra la vuelta. ¿Por qué? Pues porque lo vas acercando a la ventaja, ¿no? O por lo menos para que sea un juego más justo. Pero el que va adelantado empieza a aprovecharse de su ventaja para tener más. No sé cómo explicar. Fíjate que estoy pensando un poco históricamente en eso, ¿no? Y un poco donde estamos hoy día, donde creo que muy pocas veces antes, o tal vez ni una, ha habido una disparidad tan alta entre los que tienen y los que no tienen. Sí. Y ponte a verlo en una empresa, ¿no? Antes el director general ganaba, no sé, 10, 15 veces más que el obrero básico. Sí. Y esa era más o menos la distancia entre uno y otro puesto, ¿no? Y hoy día creo que estás como a 10,000 veces. ¿Qué? Sí, entonces, como que toda esta idea de que igual y si llego, o
sí, igual y si llego, ya simplemente no está sobre la mesa. O sea, no. Sí, no es una opción. No tienes la posibilidad de llegar. Y hay como que estos momentos en la historia de la humanidad donde sí hay una cierta sabiduría. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, Sí. los gringos decidieron que iban a reconstruir el mundo. Tenían una tasa impositiva, creo que del 70%, y usaron eso para fondear el Marshall Plan y demás, y reconstruyeron Europa con ese dinero. Sí. Y todo el mundo puso de sí un poquito. Pero si adelantas eso, hoy día pues ve dónde ya acabamos, ¿no? Entonces, Sí. ya el que va adelante en el tablero, pues ya hizo mierda a todo el mundo, Sí. y lo bulió en el camino y pues ya no va a poder jugar otro juego Monopoly. Pues es que te voy a decir que aparte cambió las reglas del juego a su favor. O sea, el que va ganando en el Monopoly ahora modificó el plan de acción, decidió cuáles son las reglas, quitó lo que no le gusta y tiene al otro jodido que solo sabe jugar Monopoly tradicional, jugando un juego que no conoce. Pero sí pasó que en el tiempo decidió, oye, yo voy demasiado adelante que tú, Van, entonces te voy a dejar que des 3 vueltas. Pues sí. Y no me vamos. Pero sí pasó eso y después pasó lo otro, ¿me entiendes? Eso es lo que es muy curioso. O sea, si hay esa conciencia en algún momento de la historia y después ya no. Y no sé si es porque veníamos saliendo de una guerra mundial donde destrozos por todos lados. Sí. Y entonces eso nos tenía sensibilizados o no sé qué haya sido, pero sin duda hubo un momento de lucidez o hay momentos de lucidez en nuestra especie donde sí puedes tomar conciencia y sí puedes arreglar el juego Monopoly. Pues mira, ayer hablaba con el Dani, estábamos ya terminando el día y entonces de repente nos juntamos siempre el Dani y yo al final del día en la oficina y hacemos como un recuento de los daños, ¿no? O de los logros, no importa. Y entonces le decía, fíjate qué particular la observación que teníamos los dos de nosotros nos hemos vuelto muy felices disfrutando de cosas muy chiquitas. O sea, nos gusta mucho tomar café y eso nos hace el día. Nos gusta entrar a la oficina y que huele al aire acondicionado y eso nos gusta. Nos gusta mucho voltear para afuera de las ventanas de la oficina y se ve verde y a veces vemos el atardecer muy seguido y es una cosa muy preciosa. O el amanecer nos ha tocado, ¿no? Cuando teníamos otro horario que no era y como que nos empezamos a ser conscientes de qué felices nos hemos vuelto con tan poco, ¿no? O sea, qué tan gozoso se ha vuelto que el Dani viniendo de la situación o la condición social de la que viene y yo de la que vengo yo, que son las más dispares del mundo. O sea, podemos hablar de la polaridad en ello, ¿no? Yo nací en una condición social muy privilegiada y el Dani nació en una posición social de mucha escasez. Y entonces, pero nos acabamos siendo socios comerciales y viviendo en el medio, ¿no? Y ese medio nos ha permitido explorar una forma de coexistir en una oficina todos los días desde hace no sé cuántos años y llegar a la conclusión de que somos lo mismo en el gozo y en la dicha de las cosas chiquitas. Nos encantan las cosas chiquitas, es muy disfrutable, ¿no? Y nos gusta invitar gente a disfrutar de las cosas chiquitas con nosotros. Entonces, el Dani come tacos por aquí, ahí en la esquina de la Covadonga, en la parte de atrás. Es una señora que tiene 40 años, ¿no? En su negocio de los tacos, que se llama Lucina. Y entonces el Dani va a diario a comer tacos ahí de cualquier cantidad de cosas. Y entonces el jueves estaban mis hijos aquí, el Dani y yo, y tu mamá, que vino a entrenar. Y entonces dice el Dani, oigan, vamos a comer tacos, ¿no? Y entonces pues todos dijimos, ay, sí, qué padre, ¿no? Tu mamá estaba medio dudosa de si iba a ir a los tacos o no. Y luego allá Ingrid, ándale, vamos a los tacos. Y entonces nos fuimos caminando. Todos muy contentos, entramos a 7 changarros, vimos gente en la calle, nos fuimos a pata hasta allá, hasta aquí cerquita, y nos comimos los mejores tacos que nos hemos comido desde hace mucho tiempo, ¿no? Y verdaderamente fue un disfrute, nos tomamos fotos, nos pusimos a platicar con el taquero de cómo iba la vida, que cuántos años tenía ahí la señora Lucina, que sí cómo les había beneficiado la nueva disposición de los permisos de la delegación. Duramos comiendo tacos y tacos. Fue tan grato
que se queda como una actividad que quisiéramos volver a realizar, ¿no? Y es la actividad más básica del mundo, caminar para comerte una cosa que aparte es baratísima y regresar hablando de lo feliz que fuimos comiendo tacos. Y entonces, creo que en el tablero del Monopoly, en la situación de ventaja, esos pequeños placeres se van perdiendo. Porque la ventaja te hace pensar que el logro está en la acumulación o está en la producción de mayores recursos, pero nunca está en el disfrute o en el aprovechamiento de lo más básico, que sería regresar a ese lugar donde creo que el privilegio lo tienen las clases más desfavorecidas, que saben disfrutar de todo. O sea, tienen problemas reales, pero por encima de esos problemas reales deciden disfrutar de una vida, ¿no? Y entonces esto me lleva a la conversación que estaba teniendo con el Dani ayer. Y le dije, es muy chistoso que estamos rodeados de gente privilegiada, porque donde trabajo yo y donde trabaja el Dani, pues la mayoría de la gente que viene y atiende este lugar, pues es gente del privilegio. Y tienen muchos problemas. O sea, la gente del privilegio tiene problemas que no tiene, pero que cree tener. Y que cuando no los tiene, se los tiene que fabricar, porque pues como que un poco medio soso, ¿no? Estar sin problemas en la vida. Y le decía, y es curioso porque cuando empiezas a darte cuenta cuál es la ventaja verdadera del privilegio, es que te eximen de una cierta cantidad de problemas para que puedas empezar a retribuirle, así como decías ahorita, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, empieces a retribuirle al resto de la población para que esa gente alcance la ventaja, o por lo menos recupere ciertas vueltas, y pueda empezar a vivir una vida más digna y una vida mejor, ¿no? Con mejores posibilidades. Pero con lo que te acabas topando es que el privilegio, por alguna razón, está enamorado del drama particular de su vida. Es una cosa curiosa. Les gusta sostener el drama y cuando no lo tienen lo inventan. Y empiezas a darte cuenta qué complicado se vuelve tener problemas que no tienes y querer resolver esos problemas con la misma esencia que los creó. Simplemente vas a tener más problemas, que la solución nunca va a llegar. Porque el problema no existe. Entonces no puedes resolver algo que no existe. Y es como arreglar algo que no está descompuesto. Así se ve, ¿no? Entonces, cuando tú quieres arreglar algo que no está descompuesto, lo descompones. Y a mí se me hace que esta noción de querer arreglar lo que no está descompuesto, que se volvió una cosa tan increíblemente popular dentro de cierto grupo social, ha vuelto los problemas reales de las clases desfavorecidas invisibles. O sea, no están. Entonces ahora veo que el mundo habla de la reproducción o la proliferación de problemas de salud mental de manera masiva, ¿no? Y digo yo, ¿cuáles? O sea, yo no veo más problemas de salud mental que antes. Veo gente inventándose problemas de salud mental, eso sí veo, un chorro. De gente que no tiene un problema de salud mental, pero cree tenerlo, o está aburrida y dice tener un problema de salud mental. Entonces, cuando la gente habla de esta proliferación de depresión o de ansiedad, ¿no? O de, ahora veo perros por todos los aeropuertos que son antidepresivos o ansiolíticos. Y digo, pobres animales, o sea, la persona en realidad no tiene nada. Y la que sí lo tiene, pues para eso está el perro. Pero ¿cómo es posible que haya tantos, no? Y veo que son gentes del privilegio, porque yo no veo ninguna persona con problemas de ansiedad y depresión de las clases desfavorecidas, llenas de perros por todos lados, arriba de los microbuses, en el metro, ¿verdad que no? ¿Cuándo han visto eso? Caminando por la calle, cruzando las avenidas. No es una cosa común. Es que no tienen acceso a ello, tampoco. Entonces, es algo que yo creo que vale la pena considerar y sobre lo que tendríamos que reflexionar con ahínco, porque a mí me parece que estamos generándonos una nueva realidad, eso quiere decir un nuevo juego de Monopoly, al que nadie va a saber jugar, más que los privilegiados que llevan 21,202 vueltas de ventaja, ¿no? Y en ese mundo es imposible vivir. O sea, pues pueden vivir los que viven la ventaja competitiva, pero el resto, que es la mayoría, no tienen cabida. Entonces, pues pienso, estamos creando un mundo muy erosivo, un mundo que tiene compasión cero
y que tiene posibilidades de repararlo, ninguna, si no hacemos consciente este tema del juego del Monopoly tan desventajoso que hemos vuelto imposible de jugar, por las razones que tú quieras, ¿no? Entonces, el Dani ayer me decía, es que es chistoso, pero como que estamos en ese lugar donde todo nos gusta tanto, es tan feliz y es tan sencillo, porque no hacemos grandes cosas, ni nos dedicamos a ninguna cosa esotérica, o sea, simplemente estamos acompañando gente en sus proyectos todo el día. No, bueno, pero igual porque te rindes a que todo tiene que estar, a ese privilegio que también que reconoces que antes querías llegar al otro lugar, sí, a dar las vueltas también, pero no te alcanza. ¿Para qué? No llegas. No llegas y decís, no, bueno, ¿sabes qué? Me queda te queda rendirte y disfrutar con lo que está. Sí. ¿No? Y tirarle un poco más a la espiritualidad y decir, bueno, yo estoy más cerca de un Buda viviendo bajo un árbol que de las vueltas del Monopoly. Y quiero creer que está bien. O sea, me autoconvenzo también de esa posibilidad. Sí. Y disfrutás de esa. Pero si no estás claro ahí, sí te jala la otra parte. ¿Tú crees que... a ver, esto es interesante. ¿Tú crees que una condición social de miseria o de escasez o desfavorecida te permite más fácilmente rendirte ante la simplicidad de la vida y ante disfrutar de las cosas chiquitas que una persona que no tiene ya la imposición esa de tener que a huevo disfrutar de las cosas chiquitas porque no tiene de otra? Sí, claro. Y claro, no tenés la otra oportunidad. Claro. O sea, no te tocó la otra oportunidad de estar en ese lugar y a ver cómo te comportás vos si sos uno fuera del juego estando dentro. O sea, hay muy poco, como dice Ale, 0 de 100, ¿no? Yo a Ale no lo sacaría de ahí. O sea, Ale ha hecho muchas cosas que nosotros sabemos que si él estando dentro hace cosas para el resto de la gente. Sí. Pero tenés un caso en un millón. Un montón de gente. Oye, y luego fíjate, estoy pensando que todas las historias de los grandes iluminados o los mesías o los profetas son gente que venía de un cierto privilegio y renunció a él, ¿no? 100%. Justo eres cuando decía el Dani del Buda, esa es la historia, ¿no? Era un príncipe. Sí, era un príncipe. O sea, realmente todos estas figuras mesiánicas vienen del privilegio. Sí, pero es porque, como lo hemos platicado muchas veces, tú al tener privilegio puedes no estar haciendo las cosas básicas de la supervivencia y te da espacio para explorar otras cosas. Oye, pero entonces, ¿qué figura mesiánica no viene del privilegio? Porque Jesús era hijo de Dios, ¿eh? O sea, anunciado desde antes de nacimiento. A ver, Jesús para efectos prácticos, pero Jesús para efectos prácticos, entiendo, venía de una familia de realeza. Pues digo, no sé, te estoy independientemente diciendo... que sea el hijo de Dios. O sea, digamos que en el plano terrenal era un individuo bien acomodado. O sea, venía de un lugar relevante, no era un agricultor, pues. Pero a ver, entonces, esto es interesante. O sea, este planteamiento sí es terrible. O sea, solo una persona del privilegio puede aspirar a la iluminación porque puede escoger entre el privilegio y la humildad. O sea, y entonces si no eres del privilegio y vienes de la máxima escasez, ¿habrá una historia de alguien así que se manifieste como este gran redentor o no existe? Pues no sé, estoy tratando de pensar en todas estas personas de hindús que se van y se guardan en cuevas en el Himalaya. Pero es que para hacer eso también necesitas un privilegio. O sea, pues es lo que yo porque digo, de alguna manera alguien te está alimentando, que supongo que son los aldeanos cercanos.
mientras tú encuentras la iluminación. Sí. Entonces, como que hay una parte básica de ser humano, de que pues, tienes tus necesidades básicas, que en mayor o menor medida, pues tienes que satisfacer, o sea, tienes que comer, tienes que dormir, tienes que tener un lugar de resguardo para que no te maten los elementos. Y creo que si tienes esas cosas resueltas, que pues, suenan muy básicas, de repente tienes amplitud de conciencia para ir un poquito más allá. Pero si estás en esta otra cosa básica, yo siempre como que la imagen que tengo es cuando te están azotando las olas. Sí. Pues solo estás viendo olas, o sea, es una tras otra, y solo puedes ver como que el panorama y el mar y las olas y lo bonito. Una vez que te sales de ahí. Afuera, exactamente. Claro. Entonces, yo sí veo que muchos de estas personas que generaron conciencia vienen de ese espacio. Pero entonces, ¿qué esperanza queda? O sea, eso es lo que a mí me preocupa mucho esto. O sea, entonces, vamos a pensar, en la cárcel, yo tengo mucha gente que ha hecho un trabajo significativo vamos a usar la palabra, entre comillas, iluminación, ¿no? Uh-huh. Porque la condición en la que están, que las desprovee de todo tipo de adorno exterior, o sea, se quedan en su condición más básica de despojo, en general, en todos los aspectos de su vida, y tienen que hacer un trabajo serio de iluminación, o sea, de rescate pero personal. Sus necesidades básicas están cubiertas. Sí, pero mi punto es ese, o sea, también dentro de prisión hay un privilegio, porque no están en la calle, tienen donde dormir, tienen abrigo, hay reglamentos, siempre hay comida, de la calidad que sea, pero hay comida. Pues tienen acceso a clases en línea, o sea, se pueden escolarizar. Como que hay un privilegio ahí también, ¿no? Entonces, pienso que hay un mundo, vamos a pensar en México y pienso a lo mejor tal vez estas poblaciones indígenas olvidadas, que todavía existen como bastiones culturales importantes, que son gente que nunca nadie volteó a ver, o nadie voltea a ver, y que verdaderamente están desprovistos hasta del idioma oficial, ¿no? Entonces, ¿quién de ahí, bueno, tengo que agregar a la Caro a que nos explique, ¿no? Pero ¿quién de ahí, o quién haya documentado la gran sabiduría o cuál es el privilegio, o si hay del todo algún tipo de privilegio que haga que esa condición social tenga ventaja en el tablero de alguna manera? Pues sí, pero a ver, vete a una de estas tribus, ¿no? Perdidas del Amazonas. O sea, siempre hay un chamán. O sea, de alguna manera está esta figura de esta persona que está más en contacto con la espiritualidad. Sí. Y pues ese es un güey con el que carga a todo mundo. O sea, otra vez, no es un güey que está plantando y cazando o sea, sí, ¿no? Está hablando con los espíritus. Uh-huh. Entonces, el resto del grupo está cargando el peso del privilegiado. Del privilegiado. Así es. Pues porque recibe algo en turno, ¿no? Sí. O sea, también, como decía, pues si te cobran el 70% de impuestos, y con eso van a reconstruir un continente, sí, pues igual está bien. No, bueno, y tienes que tener para poder cooperar, ¿no? Así es, pero ¿me entiendes? Es como que para el beneficio de todos. Entonces, igual y el grupo tiene un beneficio teniendo al chamán, sí, pues porque está mejor todo mundo y está toda madre. Uh-huh. Igual que nosotros, pues así, por eso pagamos impuestos nosotros, ¿no? Sí. Entonces, pues entonces, sí. pero está la óptica puesta en un solo lugar igual, porque diciendo, bueno, esa parte que vos decís de las tribus que viven sin un montón de cosas. España se queda sin luz, boludo, y ya es noticia mundial, como diciendo, bueno, no saben qué hacer porque no tienen luz y los otros viven 10 días
Toda la vida sin a luz. vela, cagados de calor y esto... Claro, está la óptica puesta solamente en ese lugar, nada más. Así es. Si estuviera del otro lado es como diciendo, bueno, no se vería tan bien. Hay que este video que nos mandó el Dani ayer, al Dani le salen unas cosas increíbles en su TikTok y en sus cosas, en sus reels y así. Como que le salen cosas que, o sea, apelan a este sarcasmo o esta ironía y este sentido del humor muy negro que es muy maravilloso acerca de las cosas de la vida, ¿no? Y entonces ayer me mandó uno, ¿cómo se llama miren, a quien me esté escuchando, me escribe por Instagram y se lo mando el link, porque era de Instagram, ¿verdad? Sí. Me escribe por Instagram y le mando el link que me mandó el Dani, porque es fabuloso el güey que dice, los españoles creen que está en el apocalipsis. En el apocalipsis, sí, claro. El apocalipsis y ¿qué era la otra cosa? La catástrofe, no sé qué. Ahí lo van a ver, está muy chistoso. Porque se quedaron 10 horas sin luz, ¿no? Y dice, ¿pero cómo es posible? O sea, nosotros hemos vivido 11 días sin luz, ¿no? Y no salimos a bailar a la calle. Y no estamos haciendo... Está más preparado. Ajá, o sea, sí. O sea, en Latinoamérica con sí, totalmente. Está bien la vuelta del Monopoly que vos quieras, que puede pasar esa parte. Sí. Bueno, pero el otro lado también le dieron la vuelta al Monopoly para estar más preparado para esas cosas. Sí. Es cierto. O sea, sí hay privilegio de los dos lados. Lo que pasa es que siempre está puesto en un solo lugar. Esto estaba pensando ahorita. O sea, también el tema del privilegio, que mucha gente cree que siempre estamos hablando de las clases favorecidas como económicamente favorecidas, ¿no? Ajá. Y esto hay que aclararlo. Nosotros cuando decimos las clases favorecidas... La cárcel es una clase favorecida. Los penales femeniles, por encima de los penales masculinos, son penales favorecidos. O sea, ahí tienen un privilegio. Porque viven mejor que los hombres, porque las mujeres tienen otro trato entre ellas, las autoridades las tratan diferente, viven menos hacinadas, o sea, hay un privilegio ahí, ¿no? Vamos a pensar en las clases que saben vivir sin luz. Tienen un privilegio enorme porque si se quedan sin luz no les afecta. O sea, saben resolver las cosas desde otro lugar. Entonces, piensen que cuando estamos diciendo las clases favorecidas, no estamos hablando de privilegio económico. Mucha gente se confunde con eso. Estamos hablando del favorecido es el que tiene a su favor del todo. La experiencia, o tiene a su favor la práctica, o tiene a su favor la condición, o tiene a su favor la situación, o el espacio, o la geografía. Entonces... Pues si tú no naciste en el Amazonas y te avientan ahí y eres de Nueva York, pues la probabilidad que tengas de sobrevivir es cero. O sea, tú eres el desventajoso en el Monopoly, porque el que vive ahí se sabe mover como pez en el agua y no hay nada que lo amenace que no conozca. O sea, tú te morirías en la primera hora. Uh-huh. No sé si me explico, ¿no? Entonces, pues tú no eres muy privilegiado en el Amazonas si eres de la ciudad de Nueva York. Claro. Entonces, esto cuando escuchen este podcast, bueno, ya hayamos llegado hasta acá en esta aclaración, siempre piensen que todo mundo tiene un privilegio que puede ofrecer, que puede facilitar o con el que puede ayudar a alguien, ¿no? A transitar ciertas situaciones de la vida para que la ventaja en Monopoly cada vez sea menos distante y haya más proximidad en el juego, ¿no? O sea... Y esto no tiene que ver... Monopoly, pues lo que pasa es que habla de dinero y propiedades, ¿no? Eso es como lo más básico del privilegio, el dinero. Pero también pienso que el nivel de conciencia en el juego del Monopoly que se está jugando en el experimento, pues es mucho más alto el nivel de conciencia en el que va atrasado en el juego. Tiene que hacer mucha introspección, tiene que rendirse muchas veces, tiene que practicar humildad... Tiene que ser aceptante de la situación, cosa que el otro no tiene, ¿no? Que el que va ganando lo va perdiendo ese privilegio y se va perdiendo también en otro tipo de causas que son ventajosas para el que no lleva la delantera. Entonces, esto es un tema a mí me apasiona mucho. El tema del privilegio me parece muy interesante, visto desde cualquier óptica, porque hay momentos en donde se vuelve tendencioso. Porque la gente se sale a defender, como el de las tinas de hielo, ¿no? Pues la gente se sale a defender y no sabe ni siquiera de qué estamos hablando. Claro. Ajá. Sí, es interesante. Entonces, ¿quisieran agregar algo más? No. Alejandro.
No. Daniel Sauer. En el privilegio. Bueno, ¿te acuerdas que una vez estábamos hablando del privilegio que tiene una cierta condición física, ¿no? En el caso del Dani, que le decía yo, tú eres muy privilegiado dentro de tu propio grupo social porque tú tienes un físico específico que te hace a ti estar por encima del promedio. Y entonces, tú vas a ganar ahí 100 de 100 veces, ¿no? O sea, a ti la vida te dio esa ventaja y poder usarla con conciencia se vuelve algo que toma trabajo personal un chingo, que tiene mucho que explorarse ahí y que no puedes volverte un arrogante ventajoso con ella, ¿no? No. Ajá. No. Sí, es una línea muy delgada esa. Pero Sí. bueno, llega un momento que la dejas de ver. Oye, pero a mí me llamó la atención en los tacos, hablando de los tacos, que esto es algo con lo que voy a cerrar para que vean cómo es que no soy yo. Llegamos a los tacos y entonces nos preguntan, ¿son sus hijos, los del Dani, mis hijos? Que si eran los hijos del Dani. Sí, dijo el Dani, sí. ¿Y usted es su hermana? Me dijeron a mí. Yo, no, sí, claro. O sea, le llevo media vida, pero claro que soy su hermana. Y la señora es su mamá, la Ingrid, la mamá de Ale. Decían que era la mamá del Dani y yo. Ah, sí, todos le dijimos que sí, ¿no? Nos vino bien, daba igual que pensaran. Y entonces, nos dice, no, pero usted no sabe. Yo tengo lleno aquí porque lo vienen a ver a él comer tacos, porque ya lo vio. ¿Cómo está? Ese es el atractivo de la taquería. Y yo dije, pobre cabrón. No lo dejan perder una. O sea, bueno, tienes un privilegio ahí, que es reconocido a lo largo y ancho de cualquier situación. No sé si me explico, ¿no? O sea, donde te pongan, siempre va a ser ese, o tu ventaja o tu desventaja, Sí. dependiendo de dónde la veas y cómo la agarres, ¿no? Pero me llamó mucho la atención que hasta en la taquería de la Covadonga Se hizo sucede. evidente el privilegio. Sí. Bueno, entonces, les mandamos besos. Qué bueno que ya regresamos, siempre nos gusta mucho grabar. Sí tenemos que hacer pausas en la grabación porque conversar no es una cosa que nos tomemos muy a la ligera. O sea, sí nos comprometemos a la conversación. Y hay veces que o uno no está, o el otro está de viaje, o no estamos dispuestos porque no tenemos nada que decir. Y también hay que dejar a veces el silencio actuar. Y entonces, bueno, esto es una de esas, ¿no? Estamos dejando al silencio actuar a veces. Bueno, les mandamos besos. Y nos vemos la semana otra, que les vamos a tener ya material, por lo menos para resolver el mes de mayo. Y quiero pensar que si no nos morimos para junio, estaremos dispuestos a la grabación otra vez. Bueno, les mandamos besos. Besos. Bye. Chao.